Lo que científicos acaban de descubrir en laboratorios de genética equina de Kentucky, Texas y California podría reescribir completamente nuestra comprensión de por qué el cuarto de milla posee esa explosión devastadora que desafía las leyes básicas de la biomecánica animal. Durante décadas, entrenadores y criadores sabían empíricamente que estos caballos aceleran más rápido que cualquier otra raza, que sus cuartos traseros parecen detonar con fuerza que rivaliza con motores de combustión interna, que pueden alcanzar velocidades letales en distancias tan cortas que otros équidos apenas están comenzando a trotar cuando el cuarto de milla ya cruzó la línea de meta. Pero nadie entendía realmente por qué a nivel molecular, qué estaba sucediendo dentro de cada célula muscular, qué genes específicos estaban activados o silenciados, qué mutaciones genéticas raras separaban a estos animales extraordinarios de caballos ordinarios que superficialmente parecen similares, pero que no pueden replicar ese rendimiento explosivo sin importar cuánto entrenamiento reciban. Ahora, mediante secuenciación completa del genoma equino, análisis de expresión génica en tejido muscular extraído de campeones de velocidad, estudios de polimorfismos de nucleótido único que revelan variaciones genéticas microscópicas con efectos fenotípicos masivos, y comparaciones exhaustivas entre líneas de alto rendimiento y poblaciones equinas generales, los investigadores han identificado exactamente qué hace que el ADN del cuarto de milla sea fundamentalmente diferente. Y lo que encontraron es tan extraordinario, tan específico y tan elegantemente simple en retrospectiva que te preguntarás cómo nadie lo identificó antes. Hoy vas a descubrir los secretos genéticos exactos que convierten al cuarto de milla en el animal terrestre de aceleración más rápida en distancias cortas, superando no solo a otras razas equinas, sino rivalizando con guepardos en términos de explosión inicial relativa a masa corporal. Vas a entender cómo mutaciones en genes específicos que controlan desarrollo muscular, metabolismo energético y arquitectura de fibras contráctiles conspiraron para crear un fenotipo único que la evolución natural nunca habría producido, porque está optimizado para un nicho tan específico que no existe en naturaleza. Y vas a aprender por qué esta información genética no es solo curiosidad académica fascinante para biólogos moleculares, sino conocimiento práctico que está transformando cómo criadores seleccionan sementales, cómo entrenadores diseñan programas de acondicionamiento y cómo veterinarios previenen lesiones que son consecuencias inevitables de exigir este nivel de rendimiento extremo a arquitecturas biológicas empujadas hasta límites absolutos de lo que tejido animal puede soportar sin fallar catastróficamente. La historia genética del cuarto de milla comienza hace más de 3 siglos, cuando colonos británicos en Virginia y Carolina comenzaron a cruzar caballos de trabajo locales con pura sangre. Ingleses importados, sin ninguna comprensión de genética mendeliana, porque Mendel ni siquiera había nacido todavía, operando puramente en base a observación empírica de qué cruzamientos producían potros más rápidos en carreras cortas, que eran entretenimiento popular en comunidades fronterizas. Lo que no sabían es que estaban realizando experimentos genéticos no controlados que eventualmente crearían combinaciones alélicas específicas que no existían en ninguna población equina natural. Los pura sangre aportaban genes para desarrollo muscular potente y sistema cardiovascular eficiente, seleccionados durante siglos de carreras de resistencia en Inglaterra, donde los más rápidos en distancias de millas ganaban fortunas para sus propietarios. Los caballos coloniales locales, muchos descendientes de mustangs con genética española mezclada, contribuían rusticidad, temperamento manejable y esa cualidad indefinible que los criadores llaman buen sentido, capacidad de trabajar con ganado sin entrenamiento extensivo. Durante generaciones de cruzamientos, donde solo los más rápidos en distancias específicas de un cuarto de milla, exactamente 402 metros, se usaban para reproducción, presiones selectivas artificiales intensas
comenzaron a fijar ciertas variantes genéticas en frecuencias que nunca ocurrirían naturalmente. Y aquí está lo fascinante que análisis genéticos modernos han revelado. No fue un solo gen milagroso que creó al cuarto de milla. Fue una constelación de variantes en múltiples genes trabajando sinérgicamente, cada una contribuyendo un pequeño porcentaje al fenotipo final, pero que juntas producen efectos multiplicativos, que son mucho mayores que la suma de sus partes individuales. El descubrimiento genético más dramático que explica la explosión legendaria del cuarto de milla involucra un gen llamado MSTN, abreviatura de miostatina, y una mutación específica en este gen que tiene consecuencias tan profundas que literalmente rediseña la arquitectura muscular completa del animal. La miostatina es una proteína reguladora que normalmente actúa como freno natural, limitando cuánta masa muscular puede desarrollar un organismo. Evolucionó porque músculo excesivo tiene costos metabólicos y energéticos que en ambientes naturales con recursos limitados son desventajas que reducen supervivencia, pero en el contexto de carreras de velocidad, donde más músculo significa más potencia y ganar carreras vale fortunas, este freno natural es un obstáculo que idealmente querríamos eliminar completamente. Y mediante pura casualidad durante siglos de cruces selectivos, ciertas líneas de cuarto de milla fijaron una mutación en el gen MSTN que reduce dramáticamente la expresión de esta proteína inhibitoria, efectivamente liberando el desarrollo muscular de restricciones evolutivas normales. Estudios han identificado que caballos con dos copias de esta variante mutada, heredada tanto del padre como de la madre, desarrollan masas musculares significativamente mayores que caballos con versiones normales del gen, particularmente en grupos musculares del cuarto trasero, como glúteos, bíceps femoral y semitendinoso, que son cruciales para aceleración explosiva. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario que separa esta mutación de simples genes de culturismo. No solo aumenta cantidad de músculo, cambia la composición misma de las fibras musculares hacia tipos específicos optimizados para contracciones explosivas máximas. Análisis histológicos de biopsias musculares tomadas de cuartos de milla de élite con la mutación MSTN han revelado proporciones dramáticamente elevadas de fibras tipo 2X, el tipo de fibra muscular más explosiva que existe en mamíferos, capaz de generar fuerza máxima en milisegundos, pero que se fatiga rápidamente porque depende de glucólisis anaeróbica que no puede sostenerse prolongadamente. En caballos normales, estas fibras tipo 2X representan quizás 20 a 30% del tejido muscular total en grupos locomotores, pero en cuartos de milla élite, con la mutación MSTN favorable, las proporciones pueden alcanzar 60 o incluso 70% en ciertos músculos específicos del tren posterior. Esto significa que cuando un cuarto de milla campeón acelera desde parado, está literalmente detonando una concentración de fibras explosivas que ningún otro équido posee, liberando energía almacenada como ATP y fosfocreatina en una cascada sincronizada que produce aceleración medible que desafía expectativas basadas en masa corporal y física básica. Esta ventaja genética es tan profunda que explica por qué caballos con pedigrís superiores consistentemente superan a aquellos con genealogías menos refinadas, incluso cuando el entrenamiento y nutrición son idénticos. No es cuestión de esfuerzo o dedicación. Es arquitectura molecular fundamental grabada en secuencias de nucleótidos que o tienes o no tienes, y ninguna cantidad de trabajo puede compensar completamente ausencia de genética correcta. Si te gusta nuestro contenido, tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal es muy importante para nosotros. Pero la mutación MSTN es solo el comienzo de esta historia genética fascinante, porque investigadores han identificado múltiples otros genes que contribuyen sinérgicamente al fenotipo de velocidad extrema que define al cuarto de milla de clase mundial. Uno de los más importantes es el gen PDK4, que codifica una enzima llamada
piruvato deshidrogenasa quinasa 4, involucrada en regular cómo las células musculares eligen entre metabolismo aeróbico que usa oxígeno para quemar grasas eficientemente versus glucólisis anaeróbica que quema glucosa rápidamente sin oxígeno, pero produce ácido láctico que causa fatiga. Variantes específicas del gen PDK4 encontradas. En frecuencias elevadas en líneas de cuarto de milla de velocidad élite, parecen favorecer metabolismo anaeróbico, permitiendo que los músculos generen energía explosiva más rápidamente durante los primeros segundos críticos de aceleración, antes de que sistemas aeróbicos más lentos pero sostenibles puedan activarse completamente. Esta adaptación metabólica es perfecta para carreras de cuarto de milla, donde todo termina en 20 a 25 segundos, pero sería desastrosa para carreras de resistencia, donde eventualmente las reservas de glucosa se agotan y la capacidad de oxidar grasas aeróbicamente determina quién puede mantener velocidad durante kilómetros. Otro gen crucial es KOXI4I2, que codifica una subunidad de citocromo C-oxidasa, componente clave de la cadena de transporte de electrones mitocondrial, donde se produce la mayor parte del ATP celular durante metabolismo aeróbico. Curiosamente, ciertas variantes de este gen encontradas en cuartos de milla parecen reducir ligeramente la eficiencia aeróbica máxima, lo que suena contradictorio hasta que entiendes que esto podría ser consecuencia inevitable de optimizar para explosión anaeróbica, como si el genoma tuviera que hacer intercambios donde mejorar un aspecto del rendimiento necesariamente compromete otro. Y luego están los genes que no controlan directamente músculo o metabolismo, sino la arquitectura esquelética y conectiva que soporta y transmite toda esa potencia muscular, explosiva sin fallar catastróficamente, bajo fuerzas que podrían fracturar huesos o romper tendones. El gen COMP, que codifica proteína oligomérica de matriz cartilaginosa, muestra variantes específicas en cuartos de milla que parecen asociadas con cartílago articular más denso y resistente, crucial para soportar impactos repetidos de aceleraciones explosivas que generan fuerzas compresivas en articulaciones que exceden múltiples veces el peso corporal del animal. Los genes COL1A1 y COL1A2, que codifican cadenas de colágeno tipo 1, el componente estructural principal de tendones y ligamentos, muestran variaciones que podrían estar relacionadas con propiedades de tensión óptimas para almacenar y liberar energía elástica durante locomoción de alta velocidad, y genes involucrados en desarrollo óseo como GDF5 y RUNX2 presentan variantes que se correlacionan con arquitecturas esqueléticas específicas, particularmente en estructura pélvica y angulaciones de articulaciones posteriores que optimizan palancas biomecánicas para generación máxima de potencia durante la fase de empuje de cada zancada. Lo fascinante es que cada uno de estos genes individualmente tiene efectos relativamente modestos, quizás aumentando rendimiento 2 o 3%, pero cuando un caballo hereda las variantes favorables de 10, 15, 20 genes diferentes simultáneamente, los efectos se multiplican creando ventajas fenotípicas de 30, 40, 50% sobre animales con genéticas ordinarias, diferencias que en competición élite separan campeones legendarios de participantes olvidables. Pero aquí está el problema profundo que esta revelación genética expone, un dilema ético y práctico que la industria del cuarto de milla está comenzando a confrontar con incomodidad creciente. Estas mismas mutaciones genéticas que crean velocidad sobrenatural también aumentan dramáticamente riesgo de lesiones catastróficas porque están empujando tejidos biológicos más allá de los márgenes de seguridad que la evolución normalmente mantiene. La mutación MSTN, que permite desarrollo muscular sin restricciones evolutivas normales, también significa que los caballos pueden generar fuerzas que sus propios esqueletos no fueron diseñados para soportar repetidamente. Estudios veterinarios han documentado que cuartos de milla de líneas de velocidad élite
muestran tasas significativamente elevadas de fracturas por estrés en huesos sesamoideos, rotura de ligamentos suspensorios y degeneración prematura de cartílago articular comparados con poblaciones equinas generales, todas lesiones directamente atribuibles a fuerzas biomecánicas excesivas generadas durante aceleración y frenaje explosivos que la genética de velocidad hace posibles. Es como si estuviéramos conduciendo un motor de carreras de Fórmula 1 dentro de un chasis diseñado para velocidades de autopista. Eventualmente, algo va a fallar bajo el estrés. Y esto plantea preguntas incómodas sobre hasta dónde deberíamos empujar selección genética artificial, si es ético continuar refinando para velocidad máxima, sabiendo que estamos simultáneamente aumentando sufrimiento animal mediante lesiones que son consecuencias predecibles de exigir rendimiento que excede lo que evolución natural permitiría como sostenible a largo plazo. Estas consideraciones éticas se vuelven aún más complejas ahora que tecnologías de genotipado han avanzado hasta el punto donde podemos identificar potros con genética de velocidad élite, mediante análisis de ADN meses o incluso años antes de que estén físicamente maduros para competir. Laboratorios comerciales ahora ofrecen paneles genéticos que analizan marcadores en MSTN, PDK4, COX4y2 y docenas de otros genes relevantes, generando puntajes de mérito genético estimado que predicen con precisión razonable qué potros tienen mayor probabilidad de convertirse en campeones de velocidad. Para criadores, esta información es invaluable porque permite tomar decisiones de selección basadas en genética verificable, en lugar de depender solamente de rendimiento observado que puede estar influenciado por entrenamiento, nutrición, suerte y múltiples otros factores ambientales. Pero también crea tentación de seleccionar exclusivamente para velocidad máxima, sin considerar suficientemente otros rasgos como solidez estructural, temperamento manejable o longevidad funcional que no son medidos por estos paneles genéticos enfocados estrechamente en rendimiento explosivo. El riesgo es que al optimizar obsesivamente para una sola característica, inadvertidamente comprometemos otras que son igualmente importantes para bienestar animal y funcionalidad a largo plazo, creando caballos que son máquinas de velocidad brillantes, pero frágiles, que colapsan jóvenes en lugar de animales balanceados que pueden competir o trabajar durante décadas. Si te gusta nuestro contenido, tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal es muy importante para nosotros. Y aquí aparece otra dimensión fascinante de esta historia genética que la mayoría de las personas no considera. Las mismas tecnologías que nos permiten identificar genética de velocidad élite también podrían eventualmente permitirnos editarla directamente mediante herramientas como CRISPR, abriendo posibilidades y dilemas éticos que la industria equina no está remotamente preparada para confrontar. Teóricamente, ya poseemos capacidad técnica de tomar un embrión de caballo con genética ordinaria y editar su genoma para introducir las variantes favorables de MSTN, PDK4 y otros genes clave que caracterizan a campeones, creando artificialmente lo que antes requería generaciones de cruces selectivos cuidadosos. Regulaciones actuales en la mayoría de países prohíben o severamente restringen modificación genética de animales para fines no terapéuticos y organizaciones de registro de razas explícitamente excluyen cualquier animal modificado genéticamente de competición oficial. Pero estas barreras son políticas y culturales, no técnicas, y conforme la tecnología se vuelve más accesible y menos costosa, la tentación de usarla clandestinamente aumentará inevitablemente, especialmente en jurisdicciones con regulación laxa y donde las recompensas financieras de producir campeones son enormes. La industria equina eventualmente necesitará desarrollar métodos confiables de detectar modificación genética ilícita, similar a cómo deportes humanos luchan constantemente contra dopaje genético, o aceptar que el futuro de razas de alto rendimiento
incluirá niveles de manipulación genética que actualmente consideramos éticamente inaceptables, pero que podrían volverse normalizados conforme generaciones futuras, con diferentes valores culturales, entran al deporte. Mientras tanto, criadores éticos que operan dentro de reglas actuales están usando conocimiento genético de maneras más sutiles, pero igualmente poderosas, para mejorar sus programas de cría sin cruzar líneas que la sociedad contemporánea considera inaceptables. Al genotipar todos sus animales de cría y mantener bases de datos exhaustivas correlacionando genotipos con fenotipos observados, pueden hacer selecciones mucho más informadas sobre qué cruzamientos probablemente producirán potros con características deseadas. Pueden identificar portadores heterocigotos de variantes favorables que no muestran el fenotipo completo, pero que pueden transmitir esos alelos valiosos a su descendencia. Pueden evitar cruzamientos que, aunque podrían producir velocidad excepcional, también aumentarían riesgo de defectos genéticos recesivos que causan enfermedades o deformidades cuando un potro hereda dos copias de una variante deletérea. Y pueden balancear selección para velocidad con atención a otros rasgos genéticos asociados con robustez estructural, temperamento apropiado y otros aspectos que contribuyen a un caballo completo funcional, no solo rápido. Este enfoque de cría genéticamente informada, pero todavía operando dentro de mecanismos de reproducción naturales, representa quizás el mejor compromiso actual entre maximizar rendimiento y mantener estándares éticos que la sociedad mayoritaria todavía respeta, aunque es inevitable que conforme tecnología avanza y generaciones con diferentes perspectivas toman control de la industria, estas líneas se moverán, y lo que hoy consideramos fronteras éticas infranqueables eventualmente parecerán quizás innecesariamente conservadoras. Y finalmente, reflexionando sobre todo lo que el ADN del cuarto de milla revela sobre su fuerza extraordinaria, me encuentro admirando no solo la elegancia científica de cómo variaciones genéticas microscópicas producen efectos fenotípicos masivos, sino también la audacia humana involucrada en crear, mediante selección artificial, algo que la naturaleza nunca habría producido porque está optimizado para un nicho tan específico y artificial que no existe fuera de contextos completamente controlados por humanos. El cuarto de milla es testimonio viviente de nuestra capacidad de remodelar biología animal para servir propósitos humanos, de tomar materia prima genética que evolución proporcionó y reorganizarla en configuraciones nuevas que entregan capacidades que exceden cualquier cosa que selección natural favorecería. Pero también es recordatorio de que este poder viene con responsabilidad profunda de considerar bienestar de los animales que estamos diseñando, de preguntarnos si el rendimiento que perseguimos vale los costos en términos de lesiones aumentadas, vidas acortadas, o sufrimiento que imponemos a criaturas que no eligieron participar en nuestros experimentos genéticos transgeneracionales. Te invito a reflexionar sobre estas cuestiones mientras comentas tus propias perspectivas sobre hasta dónde deberíamos llevar selección genética en caballos de rendimiento. Un saludo especial a criadores, veterinarios y científicos que trabajan diariamente navegando estos dilemas complejos, donde biología, ética, economía y ambición humana se intersectan de maneras que no tienen respuestas fáciles, pero que requieren que pensemos cuidadosamente sobre qué tipo de futuro queremos crear para estas especies que hemos transformado tan profundamente que ya no pueden existir sin nosotros.